porque es la semana, o estamos durante la semana, que se decide hablar de manera consciente de lo que significa el parto respetado. Decimos, es como raro decirle respetado a un momento de la vida en que debería ser Una así. cosa, porque siempre decíamos el parto y ahora se le agrega el respetado. ¿Qué conlleva decir que es un parto respetado? Bueno, primero que nada es blanquear que hay un montón de situaciones y un montón de derechos que se tienen que respetar durante el parto y el posparto y no ocurre en un montón de situaciones. Entonces, esto se empezó a blanquear y hay todo un movimiento, digamos, además de que hay una ley, pero que en muchos casos no se respeta, entonces se plantea una semana de concientización. Sin embargo, no dejan de existir lugares donde te recomiendan, Coti puede avalar un poco más, donde te dicen, anda a ese lugar que sí hacen parto respetado. O sea, en Córdoba sigue habiendo lugares donde no hacen parto respetado. Anda a este lugar que respetan el parto respetado. Es claro. Bueno, también venimos de un proceso histórico que fue cambiante. Digo, antes el parto era de una manera, era en la casa, en los hogares, las parteras, los médicos. De pronto entró muy fuerte la medicina, la cobertura social, las obras sociales, que allí empieza también la mirada de muchos médicos, hombres, en que como que tampoco comprenden las situaciones vulnerables por las que pasan las personas gestantes o no las conocían del todo y lo llevan más directamente a lo científico y a lo médico. Exacto. A ver, atención, hay un paréntesis. Lo médico, lo científico ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Ni No hablar, quiere sí, decir eso que no hay dudas. Pero sí estaba más sistematizado que había reglas que sí o sí se tenían que cumplir. Que vos no te podías levantar, o sea, en la parte previa, ¿no? Del parto. Que sí o sí tenías que estar en la cama y quedarte ahí. Que el bebé se lo llevaban, que a veces te ataban. ¿Cómo te trataban? Como si vos no estuvieras comprendiendo la situación. Una situación que se planteó varias veces, que había dificultades para salir un bebé y se le trepaban a la mujer, más o menos, en un momento para ayudar a hacer fuerzas. Bueno, los padres no entraban en muchos casos, o no entraba no solamente el padre, la persona que vos quieras que te acompañe. O la atención, digamos, vos tenés un trabajo de parto. Hay gente que ha hecho 12 horas de trabajo de parto, muchísimas horas de trabajo de parto, y uno dice, no, mejor hacerlo en tu casa porque en el hospital te van a apurar. Bueno, eso no debería ser. No deberían. Lo contrario de la idea del parto respetado es el acompañamiento en la naturaleza del parto. ¿Qué podemos recomendar justamente tener en cuenta? En lo que se basa esto del planteamiento de la semana del parto respetado, que está haciendo toda esta semana, termina mañana, es que en todo el mundo 3 de cada 10 mujeres y bebés no reciben la atención necesaria posparto que se necesita para prevenir muertes infantiles y muertes de la mujer, que es donde más se producen en esas horas posteriores, que es donde más atención hay que tener. Entonces, primero, atención total en eso, digamos, el reclamo de que la atención médica esté puesta totalmente ahí. No solo para la bebé, no solo para el bebé, sino también para la mamá. Y después la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, hizo algunas recomendaciones que las tenemos para ver, que se le pueden aplicar en los establecimientos de salud y en los servicios médicos para cuidar esta situación. La primera es dar atención de calidad en los establecimientos de salud para la mujer y para los niños 24 horas después del nacimiento y también los días posteriores con 3 visitas al médico. Una cosa, salud pública y salud privada pasa exactamente lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Y si el parto, lo que recomienda acá la OMS es que si el parto fue en la casa, la atención tiene que ser inmediata del servicio de salud para ver cómo está ese bebé y cómo está esa mamá que va. Las que asisten a las mujeres que tienen los partos en la casa son las doulas, que les llaman. Las doulas. Sí, pero sin embargo siempre tiene que haber algún servicio de emergencia que esté dispuesto para que las doulas si se llega a complicar. Y te recomiendan la asistencia médica, el acompañamiento y te preguntan, no es que te llegan, no, el parto lo tenés que tener en casa, no, lo querés tener en un lugar, en un hospital, en una clínica, no hay ningún problema, el acompañamiento Claro, emocional. no es que el parto respetado tiene que ser en la casa. El parto respetado puede bueno ser que digamos en un esto hospital también, y también puede ser en un quirófano teniendo una cesárea. Hay gente que cree que el parto respetado es solamente en el domicilio. No es solamente eso. No. Bien. Después recomiendan tratamiento, apoyo y asesoramiento para facilitar la recuperación y gestionar problemas habituales que pueden tener las mujeres, que muchas veces al ser primerizas o estar en esa situación no las conocemos. Entonces, que haya un servicio de salud que esté destinado a contenernos en todo lo que pueda suceder.
controlar a los recién nacidos con cualquier situación que puedan tener y hacerse cargo de la vacunación de los niños y las niñas. Vacunación que es obligatoria. Que es obligatorio, pero que hay muchos lugares donde no ocurre, digamos, esto estamos generalizando, uno habla de ciertos lugares de comodidad, digamos, donde ha tenido acceso a un centro de salud con todo, digamos, con todos los privilegios, pero hay un montón de lugares que eso Yo lo no que sí me ocurre. parece que hay falta a veces un poco de información a la mamá o al papá inmediatamente, porque hay que los chicos se vacunan cuando nacen, ¿no? Bueno, en el parto respetado también tiene que ver con la información, Miguel. Ahí me parece que das con una clave, porque no tiene que ver solo con la atención y la contención, sino con la información que tienen que contar madres, padres o personas gestantes que deben saber al momento de elegir. Si yo no sé, si yo no tengo esa información, no puedo elegir. No. Estamos un poco a veces invisibilizados los... Bueno, acá una Los de las hombres, recomendaciones de la OMS es ayudar en la lactancia y también ayudar a la persona que acompaña a la persona gestante en esta situación de contención del niño y de la persona que gestó también, para que pueda ser un soporte, una persona activa, que yo ¿no? vi, Que no por sea un ejemplo, Justo extra. debatíamos, ¿no? Sí. Él, años anteriores, no pudo entrar a una cesárea. En mi caso, sí mi pareja pudo. Y yo no me veo en mi cesárea sin mi pareja. Claro. A O sea, mí- es como fundamental. Bueno, esto que decimos, para a mí. nosotros nos pasó aquí, hicimos toda la previa, incluso fuimos a las clases estas de respiración Sí. para tener toda la asistencia que puede ocurrir antes que cuando comienzan las contracciones. Bueno, fuimos a la clínica, pero yo me di cuenta que llegamos y ella entró y fue para el quirófano inmediatamente y ahí yo Y vos pasé a quedaste ser en un décimo plano. un ente. Y sí tuve que estar atento, me avisaron que había nacido la criatura, fui, lo pude ver, pero digo, no pude acompañar más en ese momento a quien era a mi pareja, ni tampoco pude tener ningún tipo de rol ahí. Eso es un eje que cambia, si se trata de un parto respetado, es un eje que cambia porque se incluye a la persona que acompaña, que esto sea decías- la pareja o el que llegó en el momento a Sí, acompañar. o sea, ¿no? quien vos elijas también, Claro. porque vos capaz te sentís, no tenés un vínculo afectivo con esa persona con la que gestaste y querés que te acompañe, no sé, tu mamá, tu hermana y también puede acompañar. Bueno, y eso que pasaba era con las cesáreas era que no podía entrar nada al quirófano y el motivo que te decían se trataba de comer una intervención quirúrgica, no se podía ingresar. Te preparan de la misma forma, Claro. te higienizan de la misma forma y podés ingresar. Porque aparte me parece que Y tenés también... que pedirlo, ¿no? Tenés que Atención. pedirlo, tenés que Podés- pedirlo. Bueno, ¿no? eso es una de las cuestiones que plantea la ley. Nosotros tenemos una ley de parto humanizado que se llama 25.929 que plantea esto. Te provee de información necesaria para que vos puedas reclamar en ese momento todos los derechos que tenés y que tenés que exigir. Que si vos no los podés exigir, la persona que te está acompañando los tiene que exigir. O sea, y además plantea también esto de que cuando el bebé nace pueda estar un ratito en contacto con vos, que no se lo lleven de manera inmediata a hacerle los controles, salvo que sea una cosa de Porque urgencia, esos ¿no? son los tiempos médicos, ¿no? Si sea parto natural o cesárea, los tiempos médicos son otros que los que tenemos los seres humanos que estamos transcurriendo en esa situación. ¿Vos te digamos. acordás cuando nació tu hijito enseguida el llanto de él? ¿Cómo fue? Sí, sí, totalmente. El llanto de él, e inmediatamente yo, como era cesárea, estaba toda conectada. Claro. Mi idea de romperme todo para que lo Poder pongan en mi apoyarlo pecho. en el regazo. Y fue, yo hubiese pedido unos minutitos más, pero bueno. Y ahí- Muchas veces se refieren a esto 20 de minutos tuve en la infantilización de la... intervención. 20 minutos, Claro. ¿no? Si dedicás 10 más, que el Claro. bebé esté con uno. Y sí, no muchas cambia. veces la obstetra está acostumbrada a tener que hacer un montón de partos al día y entonces es medio un trámite a veces. Ahora me parece que hay más mujeres obstetras, pero si en un momento era también una profesión Eran que muchos era casi hombres. todos Claro, varones. sí. ¿no? Por En eso el sí. video del principio se hablaban de infantilización de la Sí. mamá. Y es esto, es de tratarla a la persona que está por parir como si no entendiera la situación que está por vivir. Y a veces es cuestión de brindarle información y la otra persona razona en el acto y entiende lo que vos le estás diciendo y se tranquiliza un montón de la situación que vive. Está bien que son situaciones en que cuando de mucho dolor, de un momento de mucha tensión física y emocional, entonces también son distintas las situaciones, pero claramente si te dedicas a eso tenés que estar preparado para Sí. esta situación. Vamos a ver el tema de la cesárea. Yo decía Sí. que Bueno, lo de la cesárea es un poco más Oh, preocupante los a ver. números. En Argentina se realizan casi 3 veces más de las cesáreas que están recomendadas por la OMS. En la parte pública, esta práctica representa un 43% de los nacimientos, cuando la OMS recomienda que sea entre un 15 y un 10% de los nacimientos
requerimientos de cada establecimiento de salud. Y en el sector privado a veces llega a ser hasta un 90%. Yo Lo que quiero pasa es que muchas preguntarles veces algo. se programan, es más rápido decir, che, bueno, yo quiero ese Sí. día. Hay madres que lo eligen o personas gestantes que lo eligen y otras que el médico medio Te que lo impulsa lleva hacia- a ¿Hay, eso. hay una cuestión también económica detrás de las cesáreas? Yo no me animo a me decirlo, parece pero que sí. me parece que no es tan diferencial el parto que una persona que atiende una obstetra que atiende un parto a una cesárea. Pero los costos Me de parece que es más una anestesista, de cuestión- esto y lo otro. Lo podemos tocar en otro momento, porque me parece que nos hacen falta datos. de Sí, eso. pero yo creería que es más una cuestión de facilitar el procedimiento, de no tener que esperar el trabajo de parto, es más una cuestión de programar. Y entonces por eso creo que se ha como mercantilizado un poco claro, la cesárea. Me parece que antes lo natural era el parto natural y la cesárea era lo excepcional y se volvió lo natural la cesárea y se volvió excepcional el parto natural. Hay un Pero creo document- que por falta de información, porque uno también en ese momento confía en el médico. Te dice, tengo que No, hacerte más una vale, cesárea y en uno ese dice, momento bueno, no vas a dudar, si y el sí. médico lo Hay dice, un va. documental en Netflix que muestra todo este paso de cómo era antes y cómo lo médico, la institucionalización de la medicina lo lleva por este lugar en donde es más simple programar horarios, no perder tanto tiempo, no Claro. tener una habitación ocupada. Por eso se retoma, decir, bueno, necesitamos una ley para que el parto vuelva a ser humano. Lo último, ¿vieron cómo a veces asociamos palabras a situaciones? Es decir, es un parto, ¿qué estás diciendo? Que es algo doloroso, Sí. complicado, Bueno, porque lo es, dificultoso. lo es. Sí, me pero no parece. debería ser tampoco tan dificultoso. Y por lo menos me parece que debería ser contenido, digamos, que vos tengas todas las herramientas Claro, a favor para que esa situación sea lo más placentera posible, digamos. Es siempre un momento Sí, no riesgoso. sé si De No sé placentera. salud. si placentera es la palabra. Es sí, riesgoso de pero- salud, pero también es muy estresante. Sí, totalmente. Y eso me parece que tiene que ver con el parto respetado. Bueno, esta es la semana del parto respetado para hablar de todo esto y muchísimas más cosas que nos deben haber quedado fuera, por supuesto, pero también podemos retomar en otro momento para hablar de Bien. ello.